Auspicia este programa. Pollolín, compartís lo mejor. La Casa de las Herramientas. Tercer bloque del programa. Recuerden que para ver entrevistas anteriores pueden ingresar a www.danieldarrieux.tv. El análisis económico es el tema de este segmento. Hemos convocado al licenciado Pablo Larrué, es economista y vicedecano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad del Comahue. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto de estar acá. Bueno, siempre el interés de escuchar visiones distintas de la situación económica. ¿Cómo estás viendo la economía de la Argentina hoy? Mira, yo creo que la economía de la Argentina obviamente está en turbulencias, pero son turbulencias propias del mundo convulsionado en el que estamos viviendo. Y me parece que en ese sentido me gusta ver que el gobierno nacional está reaccionando con políticas activas que, a mi entender, previenen futuras turbulencias mayores. Yo creo que el tema de la cuotificación de los dólares, por ejemplo, es una medida preventiva, tal vez poco explicada o mal explicada, que a la gente la incomoda y le molesta, pero que apunta a que no se profundice todavía más la crisis internacional, que no tengamos dólares, y que las medidas haya que tomarlas cuando la situación sea más grave todavía. Entonces veo como que hay políticas activas. Ahora se acaba de aumentar la asignación universal por hijo, lo cual va a generar un impacto sobre la demanda, sobre nuestros comerciantes, nuestras empresas. Se sacó el plan de viviendas, que también va a generar un aumento de la demanda. O sea que cuando se visualiza que hay un proceso de enfriamiento de la economía o un riesgo externo, se toman medidas activas que previenen eso, aun cuando a veces hay que pagar por eso costos políticos altos. Ahora, vos hablás del tema de la cuotificación de los dólares de forma elegante, o sea, el cepo cambiario. El problema, entre comillas, que tienen países de la región como Chile, Brasil o Colombia, es que ingresan dólares y eso hace que la moneda local se reevalúe. Ahora, en la Argentina los dólares se van. O sea, un mismo contexto internacional y situaciones distintas. ¿Cómo lo explicas eso? Depende de qué. Depende, bueno, por empezar, nuestro crecimiento ha sido mucho más acelerado que el de Brasil y de Chile. Eso te implica un requerimiento de dólares mucho mayor. Cuando vos entras en fases expansivas de la economía, exportar más implica todo un esfuerzo tecnológico, inversión, sí, etcétera. Y en cambio, en cuanto aumenta un poco el ingreso, las importaciones rápidamente crecen porque aumentan las importaciones de consumo, más los bienes de capital. Además tenés que pagar tus cuotas de la deuda externa y además tenés que permitir que las empresas que invirtieron en el país remitan sus utilidades. Es decir, que tenés unas necesidades de dólares muy altas en la Argentina. Es distinto que Chile, por ejemplo, donde su fuente principal de divisas es el cobre, que es estatal. O sea, cada país tiene una situación distinta. Acá la actividad es privada, mayoritariamente privada. Bueno, Chile también, salvo el cobre. Sí, sí, pero el cobre pesa mucho en las exportaciones de ellos. Acá las exportaciones son mayoritariamente de empresas privadas. Entonces, la estructura económica argentina genera esto, más la crisis internacional que hace que los activos líquidos, digamos la plata, los inversores que colocaron plata en distintos países para aprovechar tasas de interés, se reconviertan a dólares y opten por activos de riesgo cero, como por ejemplo los bonos del Tesoro norteamericano. Eso pasa en todo el mundo. Es decir, que vos, la propia movilidad del mercado de capitales internacional, que en algunas ocasiones te juega a favor, en otras ocasiones, cuando hay una corrida a nivel internacional o alarma, te juega en contra. Claro. Bueno, pero en la Argentina, yo diría, fuerte desde la crisis del campo, están saliendo dólares en forma continua, ¿no? No se ha detenido ese flujo. Sí, pero sale. Eso, yo te diría que eso, mientras vos tengas exportaciones altas, yo creo que eso es parte de la libertad económica que debe existir. Cuando vos tenés una situación de emergencia, aplicás este tipo de medidas restrictivas, que todos sabemos que son excepcionales, ojalá que temporarias. Sabemos que en el 2013 los requerimientos de divisas van a ser muchísimo más bajos que en el 2012, porque el perfil de deuda externa
baja muchísimo Sí, los requerimientos pagar externos, va a haber muchas más exportaciones, el valor de las exportaciones ha crecido, con lo cual... Lo que es la soja. Todo, sí, la soja, también aumentaron las exportaciones industriales, las exportaciones de todos los rubros aumentaron. Bueno, pero en los últimos meses están bastante planchadas con el tema de las restricciones que está poniendo Brasil, los problemas para conseguir insumos. Sí, no solamente las restricciones de Brasil, sino el problema internacional que hace que los mercados estén deprimidos. O sea, en general, todos los países han experimentado problemas en la colocación de sus bienes a nivel internacional, que genera necesidad de hacer sustitución de importaciones. Yo escuchaba hace un rato este tema de la compra de bombas en la región, o esto que se planteaba como un problema de que no hay repuestos y hay que ir a un tornero a hacerlo, el repuesto. Y es cierto que es una incomodidad para la industria que está en esa situación, pero visto desde el punto de vista del tornero es una cosa muy positiva. Visto desde el punto de vista del tornero y de sus obreros, y de todos los almacenes y comercios en los que el tornero y sus obreros consumen, o sea, visto desde el sistema de consumo en general, ese tipo de sustitución es positiva, y todo proceso de sustitución de importaciones en cualquier lugar del mundo siempre genera incomodidades para el que se ve forzado a sustituir algo importado por algo nacional. Ahora, ahí hay un tema que por un lado puede aumentar los costos de producción, porque al limitar la oferta, el aumento de los precios tiende a subir. Ahí coincidimos. Sí, depende de la capacidad ociosa que tenga esa rama, cómo esté. Eso supondría que todos están a full con la producción y que entonces solamente tienen la posibilidad de aumentar precios. Yo creo que todavía nosotros tenemos margen como para aumentar el nivel de actividad. Sí, ahora ahí hay otro punto. La gente que está en las empresas te dice, mira, hay bienes, hay equipos, hay insumos que no se pueden conseguir en la Argentina porque la sustitución no es de un día para el otro, ni de un año para el otro. Hay equipos que directamente no se pueden fabricar porque requiere todo un proceso de aprendizaje y dicho es lo que te plantea que está en la trinchera, ¿no? O sea, sí. No se consiguen, por ejemplo, cubiertas importadas para el transporte de camiones a los pozos petroleros. Sí, hay faltantes, pero todos sabemos que las medidas, como siempre pasa, vos aplicás restricciones, esas restricciones son generalizadas o son desprolijas o son así hechas al bulto, y a medida que vas avanzando vas depurando. Por ejemplo, hoy por hoy no falta ningún tipo de medicamentos en el mercado, hay un montón de bienes que en un momento hubo algunos faltantes y que rápidamente se corrigieron, y todos sabemos que la política económica nacional va a preservar el nivel de actividad y de empleo que es el objetivo de la política económica. Entonces nadie va a hacer que se vea perjudicado un sector productivo porque no pueda resolver su situación. Claro. Bueno, pero de hecho, digamos, la expectativa de empleo ha disminuido. O sea, hay una encuesta de Manpower para el último trimestre que plantea que el 78% de las empresas consultadas prevén no contratar gente. No contratar más gente que la que tienen actualmente. Sí. Eso, que es una caída con respecto a situaciones de... Y lo que pasa es que, Daniel, o sea, yo creo que tenemos que ver que quienes conducen la economía vienen de un proceso de más del 8% de crecimiento anual. Para el país nuestro, eso es un registro sin antecedentes en toda su historia, y a nivel internacional es un caso llamativo, la tasa de crecimiento que hemos tenido. Yo creo que en parte ha sido un crecimiento artificial. O sea, si hubiéramos tenido tarifas de servicios públicos, de gas y de combustible más acorde a los precios internacionales, no hubiéramos tenido ese crecimiento. Por supuesto, por eso se pusieron esas tarifas a ese valor, para que hubiera crecimiento. Claro, a costa de, digamos, consumir activos, ¿no? Sabemos que están bajando las reservas de gas, petróleo, la producción. Sí, pero eso más bien tiene que ver con incumplimientos contractuales, con otro tipo de factores, pero yo creo que claramente se generó un escenario macroeconómico donde los precios se situaron como para garantizar el crecimiento. O sea, acá lo que se trató de generar fue un incremento del nivel de actividad, un incremento del nivel de empleo y un incremento del nivel de exportaciones que están en su máximo histórico.
Y el costo que se pagó fue la inflación. O sea, la inflación es la contracara del crecimiento. Pero hay países que crecen y no tienen esta inflación. Por ejemplo, Brasil, sí. Chile. Bueno, Brasil creció justamente ahora, acaba de tomar la decisión de cambiar su rumbo económico porque tenían bajo nivel de inflación, pero el costo de ello fue que tuvieron una tasa de crecimiento mucho más baja que la Argentina. Claro, más baja, pero más sustentable. Está bien, pero ahora acaban de tomar la decisión de incrementar la demanda significativamente con todo un plan nacional de obra pública, a sabiendas de que es muy posible que el costo que paguen por ese incremento de la demanda sea una mayor tasa de inflación. Bueno, están bajando impuestos, están bajando tarifas eléctricas. Bueno, es lo que vos decías, tarifas obra eléctricas pública, bajas. Claro, bueno, pero hay niveles y niveles. O sea, bajarlo, ¿no? Es justamente eso, subsidiarlo, no hay otra forma de bajarlo. O sea, o vos le bajás la ganancia a las empresas, cosa imposible, o subsidiás la tarifa, no hay otra forma. Bueno, o sea, una cosa es tomarte una botella por semana y otra una botella todos los días de vino. Es decir, el tema es el nivel de subsidio que vos aplicás. Mira, si vos, o sea, obviamente para el Estado Nacional es gravoso, esos subsidios son gravosos. O sea, sale de nuestro bolsillo, ¿no? Y la vocación es reducir los subsidios. Lo que pasa es que si vos reducís ahora los subsidios, cuando estamos en un momento de enfriamiento de la economía, se producen dos efectos. Primero, que al disminuir los subsidios, la gente tiene que pagar más, o sea que le sacás plata del bolsillo. Al sacarle plata del bolsillo, disminuye su consumo, con lo cual profundizás el enfriamiento de la economía. Y además, si aumentan las tarifas, es un nuevo impulso para la inflación. O sea que en un contexto de recesión o de cierto planchado de la economía a nivel internacional y nacional y de una tendencia inflacionaria que estás tratando de controlar, lo menos que tenés que hacer es aumentar las tarifas. Sí, bueno, ahí una disminución de impuestos sería adecuada, ¿no? Pero sabemos que no forma parte de la agenda de este gobierno. Yo creo que sí va a haber seguramente una reforma tributaria, porque lo que sí hay que hacer es cambiar la carga tributaria. Si la relación entre la masa de impuestos y el Producto Bruto no es una mala relación. Lo que yo creo es que hay un problema de diseño, pero claramente el diseño tributario no es responsabilidad de este gobierno. O sea, es una cosa que viene de arrastre. Sí, bueno, pero la carga tributaria que tenemos es la más alta históricamente. Y no se ve en los servicios que uno recibe, ¿no? Bueno, se ve en el 7% de desempleo. Cuando tenías el 20 y pico era otra cosa, ahora tenés el 7. En eso se ve en ese tipo de cuestiones. O sea, no es casualidad. Cuando vos sostenés un nivel de crecimiento del 8, generando obra pública, generando asignación universal por hijo, generando jubilaciones, que todo eso, además de la inclusión social razonable, que es incluir a esa gente en el sistema, además de eso, es una medida económica porque promueve consumo y promueve crecimiento. Y bueno, eso, la contracara es que tiene que salir de algún lado, o del déficit fiscal. Sí. Y este gobierno ha intentado que el gasto sea genuino, ¿no? Ahora, las investigaciones, por ejemplo, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA plantea que hay cada vez más gente viviendo en Villa Miseria, ¿no? Bueno, los indicadores, todos los indicadores, si vos entras a la página del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ciertamente respeto a la UCA, pero el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene una trayectoria mundial y de un gran respeto institucional, como la UCA también, ¿no? Pero todos los indicadores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestran un claro progreso de los indicadores de la Argentina. Ahora, el tema inflación. ¿Se puede sostener un nivel del 25% anual gratis, digamos, sin que afecte el consumo, el nivel de actividad económica? La inflación, te diría que es el problema más serio que yo veo en la economía argentina. O sea, es imperativo disminuir la inflación. La inflación genera muchos efectos perversos, efectos redistributivos negativos, al que más afecta es al pobre. Bueno, en fin, quita previsibilidad para la inversión, tiene un montón de efectos negativos graves, pero el tema es que la economía a veces te hace elegir. Entonces, si vos querés reducir la inflación, ¿cuáles podrían ser las medidas para reducir la inflación? Y dejar de darle a la maquinita. Están emitiendo un ritmo del 35% anual, más o menos. Pero eso no es el factor que genera inflación.
Los factores que generan inflación es la demanda sostenida, por otro lado un sistema de formación de precios que es más por acuerdo que por mercados, porque en Argentina los mercados no existen, la oferta está muy oligopolizada en general en todos los sectores. Habría que abrir la economía entonces. No creo, porque si nosotros abrimos la economía, inmediatamente bajan los precios, pero no consume nadie, porque nadie tendría empleo. Porque esto es un círculo. O sea, vos abrís la economía, entran todos los bienes importados, pero entonces la gente ¿en qué trabaja? ¿En producir qué? Bueno, lo que demanda el mercado. Entonces, ¿con qué consume? Si no tiene trabajo, no puede consumir. O sea, está todo barato, todo importado, todo fenómeno, pero no tiene trabajo. Pero para importar tenés que vender algo. O sea, es lo que pasó en la época de Martínez de Oz. En la época de Martínez de Oz se usaron las importaciones como factor antiinflacionario. Sí. Se decía, bueno, si nosotros abrimos al mundo, viene una silla a tal valor y eso va a funcionar como tope para el valor de las sillas. Y bueno, pasó lo que pasó, pero ahora nos quedamos sin nada. Tenemos un tipo de cambio atrasado, barato, como en la época de Martínez de Oz o como la convertibilidad. O sea, fíjate la situación de las economías regionales, acá en el Valle. No son competitivas porque el dólar aumenta menos que el aumento de los costos. Sí, pero la situación de las economías, acá particularmente las del Valle, tiene otros ingredientes muy serios, ¿no? Hay un problema de competitividad a través del dólar. Obviamente, si vos duplicás el dólar, ganan más. Pero yo creo que hay muchos otros problemas estructurales en el Valle, no es solamente el dólar. Es un problema de que los agricultores son desplazados de sus tierras, que las tierras son concentradas, que hay un problema de valor, que le pagan miseria al productor y vos vas al supermercado y el kilo de manzana sale 10 pesos. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿por qué los 10 pesos que sale la manzana en el supermercado no le llegan, no te digo 9 ni 5, pero por lo menos 2 o 3 al productor? Pablo, se nos fue el tiempo, ¿eh? Gracias por tu aporte de ideas. Al contrario, un gusto de estar acá, Daniel. Y bueno, en breve retomamos porque quedaron ahí varios temas que creo que merecen un desarrollo amplio. Cuando quieras. Gracias, Pablo. Pausa y último bloque, ya venimos. Huntsman & Co. Servicios de seguridad personal y patrimonial para empresas. Cuando entraba a una cancha, sabía que una me iba a quedar. Por eso me decían el optimista del gol. Pero para mí ser optimista es ver las oportunidades donde otros no las ven. Con el seguro de mi auto pasa lo mismo, porque sé que la oportunidad no está en el precio, sino en tener una respuesta rápida cuando lo necesito. Por eso elijo Sancor Seguros. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Señor empresario, lo ayudamos a gerenciar su empresa con herramientas modernas de gestión, costos, presupuestos, análisis de proyectos, gestión integral. Daniel Alonso y Asociados. La Nonina, restaurante y servicio de catering. Más de 12 años brindando servicios gastronómicos en la región con la calidad y seriedad de siempre. La Nonina, una buena decisión. Mengel 210, Chipoleti.